Bueno, vamos a dar comienzo a esta segunda y última parte. Quizás si quisieran acercarse un poquito más y que estemos más juntas, va a ser mejor. Bueno, mi nombre es Gabriela Filoni, soy integrante de CLADEM Argentina y también responsable del programa de litigio internacional del equipo regional de CLADEM. Y quiero decirles en primer lugar que no vamos a contar con la presencia de Orlando Pulido, como verán, porque tuvo un problema de salud, por lo cual no ha podido venir, cosa que lamenta muchísimo y por supuesto también lamentamos nosotras, ¿no? Esperemos que se recupere muy pronto. Bueno, tengo aquí el enorme placer de presentar la conferencia Nuevas formas de violencia contra las mujeres en Latinoamérica, a cargo de Rosa Cobo. Rosa Cobo es feminista, académica española, profesora titular de Sociología de Género en la Universidad de A Coruña, fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la misma universidad. Ha sido miembro de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia en la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica. Su línea de investigación principal es la teoría feminista y la sociología de género. Ha impartido cursos y conferencias sobre teoría feminista en España y en distintos países de América Latina. Ganó el premio Carmen de Burgos al mejor artículo publicado en el año 1997 y ha publicado varios libros. Sin más palabras de mi parte, las dejo con Rosa. Buenas tardes, bueno, casi buenas noches. Yo en primer lugar quisiera agradecer a CLADEM pues, la amabilidad que ha tenido al invitarme a compartir con ustedes este rato y quiero agradecer a Gabriela la presentación tan amable y sobre todas las cosas quiero agradecer a todas ustedes pues su presencia en unas horas que son un poco intempestivas y después de un día de tantísimo trabajo precedido por otro día de viajes. Yo quisiera hacer una reflexión que voy a intentar que sea lo más breve posible, aunque quiero seguir el hilo, sobre las nuevas formas. ¿Se me oye? Sí. Sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres en América Latina, pero yo quisiera que esta reflexión pudiese entenderse como una especie de metarreflexión sobre el hecho de que en todas las partes del mundo, en todos los continentes, o bien están surgiendo formas nuevas de violencia, o bien se están reactivando algunas otras que hace un par de décadas estaban a punto de desaparecer. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando para que la violencia contra las mujeres esté tomando unas formas completamente inimaginables hace sencillamente 30 años? ¿Qué es lo que está pasando para que se den estas formas de violencia? Yo creo que para identificar la violencia contra las mujeres, estas formas de violencia extrema, yo creo que tenemos que partir de un supuesto, y el supuesto es que vivimos un escenario mundial de desorden. Y como ya sabemos, las feministas, no solamente las feministas, pero sí particularmente las feministas, los momentos de desorden siempre producen lo que podríamos decir unos excedentes de violencia. Y, por supuesto, esos excedentes de violencia siempre, inevitablemente, recaen sobre aquellos sectores que están en una posición de mayor inferioridad social, en una posición de mayor debilidad. Entonces, esto explica en muy buena medida, pero no solamente esto, explica en muy buena medida cómo estas formas de violencia tienen como objetivo a las mujeres. Este escenario de desorden es un escenario de fondo, es un escenario de un desorden que es un desorden geopolítico,
es un desorden económico, es un desorden político y, sobre todas las cosas y a los efectos que nos interesa aquí, es un desorden patriarcal. Es un desorden geopolítico, ya lo hemos visto, las últimas guerras que han tenido lugar tanto en Europa como en Oriente Medio ponen de manifiesto pues, cómo se vulnera el derecho internacional. Hay un desorden económico porque también era inimaginable dónde ha desembocado el capitalismo en su forma neoliberal. Hay un desorden político porque el poder del mercado se está ensanchando de una manera tan extraordinariamente peligrosa que está perdiendo legitimidad y está perdiendo poder, el poder político, y es un desorden patriarcal porque por primera vez en la historia y de una forma muy significativa la correlación de fuerzas entre hombres y mujeres ha variado de una manera significativa, y esto es lo que yo quiero explicarles, lo que yo quiero compartir con ustedes es que en este cambio de correlación de fuerzas entre hombres y mujeres está uno de los orígenes de la emergencia de estas nuevas formas de violencia. El asunto es que hay una crisis muy profunda de las antiguas instituciones que articulaban la sociedad moderna. Y de todas las instituciones o de todas las realidades sociales hay dos particularmente que nos afectan a las mujeres y que no sé si podremos decir que están en descomposición, pero sí en abierta crisis. Una de esas realidades sociales es el contrato sexual y otra de esas realidades es el contrato social. El contrato social es muy fácil visibilizar por qué está en un estado de descomposición, pero el contrato sexual quizá no es tan fácil verlo. El asunto es que estamos viviendo un momento histórico excepcional porque hay un mundo que está agonizando y otro mundo que está naciendo. Por supuesto que yo me apuntaría aquí a las palabras, a la explicación que da Saskia Sassen cuando dice que los mundos no mueren de la noche a la mañana y los mundos tampoco nacen de la mañana a la noche, sino que se producen procesos por el cual en instituciones antiguas, en esas instituciones de la modernidad, se establecen, se implantan lógicas nuevas y en instituciones nuevas que se crean se implantan lógicas antiguas. Y ese es el momento que estamos viviendo ahora, donde ninguna de las grandes realidades en las que nos hemos socializado permanecen inalterables. Todas están sometidas a cambios muy profundos. Por lo tanto, es una época de transición y de desorden y, como les decía, las épocas de desorden, de transición, de transformaciones sociales, siempre generan violencia. Para que quisiera solamente nombrar algunas de estas formas de violencia. Por ejemplo, los feminicidios en Ciudad Juárez, en Guatemala, los asesinatos y violencia sexual en los conflictos armados, que ustedes podrán decir que eso ha ocurrido siempre, y es cierto que ha ocurrido siempre, pero no siempre de la misma manera. Asesinatos y agresiones en fin de semana. En Guatemala los asesinatos y las agresiones de fin de semana han tomado una dimensión muy significativa. Tráfico de mujeres para la explotación sexual se está convirtiendo en la segunda o la tercera fuente de ingresos a nivel mundial, después del negocio de las armas, en algunos casos después del negocio de las drogas, en otros casos el tráfico de mujeres es incluso superior los beneficios que da al tráfico de drogas. Asesinatos y agresiones a mujeres que trabajan en organizaciones feministas y de derechos humanos, que les voy a decir a ustedes que no sepan. Venta de virginidades para narcotraficantes en Antioquía, en Colombia. Me decía Norma Enríquez esta mañana que también en Cartagena. Redes de venta de mujeres. No me quiero extender porque son muchísimos los ejemplos. Asesinatos y agresiones cuando las mujeres no se someten a las tradiciones y a los mandatos de su comunidad. Compra de novias y violencia vinculada a la dote, por ejemplo, en Asia. Selección prenatal, es decir, esto que llaman feticidios o como lo queramos llamar también en Asia. Yo lo que les propongo, la propuesta de la que parto, es si fuese posible que desde este marco interpretativo feminista que tenemos y con toda la experiencia que hemos acumulado a lo largo de tantas décadas, pudiésemos intentar identificar un hilo que una todas estas formas de violencia, sabiendo que los contextos sociales son distintos, que también lo son los contextos políticos, que hay muchísimas variables que son específicas de cada región del mundo, en otros casos de cada sociedad, pero sí no habrá alguna relación entre estas violencias extremas y
los derechos que hemos conseguido grupos de mujeres en muchas partes del mundo en los últimos años, sobre todo a partir de un momento histórico que ha tenido un carácter excepcional para las mujeres y que ha sido un antes y un después, y es el feminismo radical de los años 70. El feminismo radical de los años 70 espoleó conciencias, el feminismo radical de los años 70 movilizó a muchas mujeres. El feminismo radical de los años 70 tuvo la suficiente fuerza como para que años después se hiciesen políticas de igualdad en algunas partes del mundo y se introdujese la cuestión de las mujeres en las agendas políticas. Entonces, se trataría de ver si en todas estas formas de violencia pudiésemos intentar construir una especie de metaexplicación acerca de este fenómeno. Lo cierto es que es importantísimo tomar en consideración que se está produciendo una extensión de la violencia contra las mujeres desde el entorno familiar y de pareja hasta otros entornos que nada tienen que ver con los maridos, con los compañeros sentimentales o con los novios. Y también se ha producido otra extensión, que no desplazamiento, desde la agresión individual de un varón a la de varios varones que están relacionados con grupos masculinos y que se puede verificar en los conflictos armados, con las maras, con el tráfico o con la economía criminal. Y este es un hecho completamente nuevo. No es que antes, hace muchos años, algunos grupos de varones no violasen colectivamente a algunas mujeres. Eso ha ocurrido y lo sabemos. El asunto es que ahora está tomando una significación cuantitativa y cualitativa que es diferente a la de hace décadas. Se ha podido detectar un desplazamiento de la agresión masculina del entorno conocido al desconocido y se asesina a mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y lo que es muchísimo peor es que hay una especie como de complicidad en el imaginario colectivo, en el imaginario político patriarcal para invisibilizar estos fenómenos o estas realidades sociales y quitarles una parte de la dimensión que tienen. Yo creo que es necesario que el feminismo reestructure el marco interpretativo sobre la violencia de género, yo prefiero llamarla sobre la violencia patriarcal, y yo creo que esta reestructuración es una exigencia para el feminismo de la propia realidad que estamos viviendo. Estas nuevas formas de violencia contra las mujeres actúan como si fuese un auténtico estado de excepción del sistema de dominio patriarcal que entra en funcionamiento debido a causas distintas, pero que sin duda una de ellas es el protagonismo social que han ganado las mujeres en las últimas décadas. Decía Kant, que desde luego no era un extremista ni un izquierdista, no se podía serlo así, de esta manera, en el siglo XVIII, decía Kant que todos los sistemas sociales, él por supuesto no hablaba de sistemas de dominio, ese es un lenguaje que aparece en el siglo XIX, decía que todos los sistemas sociales tenían en su corazón un sistema de excepción y que este principio de excepción entraba en funcionamiento en el mismo y preciso momento en que el consenso se ponía en cuestión, o dicho de otra manera, cuando los oprimidos cuestionaban la legitimidad del dominio de los grupos dominantes. Bueno, pues 2 siglos después, o 2 siglos y pico después, Kate Millett, en La política sexual, volverá a decir que la violencia es una herramienta fundamental de control social. Lo va a decir con otro lenguaje, pero la realidad va a ser exactamente esta. El surgimiento de estas nuevas formas de violencia, por supuesto, coexiste con las formas tradicionales de violencia. El canon de agresión patriarcal, esto que llamamos violencia de género y que, como os decía, yo prefiero llamar violencia patriarcal, está obviamente muy extendido. Al agresor le resulta inaceptable la pérdida de control de la mujer que él considera que es de su propiedad. La primera parte del contrato sexual, aquella en la que los varones pactan la propiedad de una mujer para cada varón, está experimentando una crisis profunda. Y en esta crisis
de esta primera parte del contrato sexual es donde creo que se puede encontrar en muy buena medida estas formas de violencia extrema. No solamente porque un fenómeno social de las características que tienen estas nuevas formas de violencia no pueden tener una única causa. Por supuesto que un fenómeno social de estas características siempre es pluricausal, pero probablemente aquí se encuentra uno de los elementos importantes. Esta dimensión del contrato sexual está modificándose en amplias regiones del mundo. Dicen Diane Russell y Jill Radford que el sentido de propiedad es una causa del terrorismo sexual y que muchos hombres creen que tienen el derecho a obtener lo que quieren de las mujeres. Esto es lo que se ha quebrado para grupos de mujeres en todas las partes del mundo, grupos reducidos de mujeres en todas las partes del mundo. Esto es lo que se ha quebrado. Y aquí quiero aprovechar porque daría la impresión de que cuando hablamos, y yo me voy a sumar al análisis que hace Mohanty, cuando Mohanty habla del tercio rico del mundo y de los 2 tercios pobres del mundo, daría la impresión de que las formas extremas de violencia están vinculadas a los 2 tercios pobres del mundo y que la violencia en el tercio rico es una violencia más suave. Y también daría la impresión de que la emancipación de las mujeres, si me permitís que utilice un lenguaje del viejo feminismo, por decirlo así, que la emancipación de las mujeres también está vinculado a lo que llamaríamos el tercio rico del mundo y la menos emancipación estaría en los 2 tercios. Yo creo que este es un tópico. Bueno, un tópico. Yo creo que este es un estereotipo que es necesario desactivar. Hay mujeres de clase media que han tenido condiciones culturales y que han tenido recursos de diverso tipo en todas las partes del mundo que han logrado conquistar espacios de libertad y espacios de igualdad. Mientras que hay muchísimas mujeres en los 2 tercios